Segundo domingo de Cuaresma. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Entonces pudo verse a dos hombres que conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían en gloria y hablaban de su partida que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban que se caían de sueño, pero permanecían despiertos, de suerte que pudieron ver su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Cuando ellos se separaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, está bien que nos quedemos aquí. Podríamos hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía. Estaba diciendo estas cosas cuando se formó una nube y los cubrió con su sombra. Al entrar en la nube se llenaron de temor. Entonces llegó una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadlo. Cuando cesó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos callaron y por aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma. Sabemos que el culmen de este itinerario cuaresmal será la Pascua, el triunfo, la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y hoy el Señor nos ha querido dar un anticipo de esa gloria con la transfiguración. Aparece la montaña, que en la Biblia siempre es un lugar privilegiado para las manifestaciones de Dios, las teofanías. Y Jesús subió allí para orar. Un lugar especial, el monte, para orar. Es verdad que podemos orar en nuestro cuarto, en la intimidad, en el silencio de nuestro corazón, delante del Santísimo de manera especial, pero también con la naturaleza, cuando salimos al campo y cuando vamos a lo alto de una montaña, también es un lugar especial. Y Jesús se lleva consigo a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué no quiso hacer partícipes a los otros discípulos de ese momento? Quizás la respuesta la encontremos en la noche del Jueves Santo, cuando Jesús está en Getsemaní, que también precisamente escoge a Pedro, a Santiago y a Juan, estos mismos discípulos, y son los que serán testigos de Jesús en aquella noche terrorífica, viendo al Señor con una angustia de muerte. Nos dice el Evangelio que sudaba como gotas de sangre. Pensemos en el pánico, en el pavor que experimentó el Señor. Aunque Él fuera el Señor, también sentía miedo de la muerte, como todos que tenemos instinto de conservación de la vida. Y Jesús mismo ora ante el Padre y le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esos 3 discípulos que vieron a Jesús con esta angustia tan grande, quizás el Señor les permitió también que en la transfiguración fueran consolados, confortados, para que pudieran al menos soportar en algo el escándalo de ese momento tan terrible. Y aún así lo dejaron. Bueno, estaba el discípulo amado junto a la cruz del Señor, que la tradición siempre nos dice que es San Juan,
y precisamente ahí está Juan en este grupo de los 3. Pero sabemos que Pedro lo negó. Pero después también vemos el corazón tan grande de Pedro, que hace la profesión de fe en 3 veces después de la experiencia de la resurrección, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Te amo, Señor, te amo. Tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Ahí en Pedro vemos nuestra propia vida de negaciones y de profesiones, de profesión de amor al Señor. Estos 3 discípulos están hoy en la montaña, en el monte Tabor, con Jesús. Y es especial que Lucas nos diga que estaban allí orando, y que es cuando Jesús está orando que se transfigura. También nosotros, cuando estamos en oración, el Señor transforma nuestro corazón. Mientras más tiempo permanezcamos en ese encuentro de intimidad con el Señor, ante el Santísimo, en oración, en nuestro corazón, en contacto con la palabra de Dios, mientras más oremos, el Señor nos va transformando. Y curiosamente estos discípulos estaban que se caían de sueño, y también el Jueves Santo estos 3 discípulos se quedaron dormidos. Tanto que Jesús como que los regaña, pero más que los regaña, les hace un reclamo seguramente con tristeza en el corazón. Porque cuando Jesús regresa, en ese momento que está angustiado y se va un poco más adelante a orar, y regresa en 3 ocasiones, los encuentra dormidos y les dice: no fuisteis capaces de velar ni siquiera 1 hora conmigo. Velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Hermanos, que nosotros seamos capaces de acompañar a Jesús en su tristeza, en su soledad. Cuántos sagrarios abandonados, solos. Tantas iglesias que están abiertas, tantos templos abiertos todos los días y poca gente entra a hablar un momento con el Señor. No saben el privilegio tan grande de tener a Jesús ahí en el tabernáculo, en el sagrario. Ojalá podamos pasar con Él mucho tiempo en adoración. Los discípulos se quedaron dormidos y a veces nos pasa a nosotros también, quizás porque le dedicamos poco tiempo al Señor, porque después de estar ajetreados durante todo el día haciendo tantas cosas, le damos a Él el último minuto del día y quizás ya estamos tan cansados, tan fatigados de hacer tantas cosas, que empezamos a rezar el Padre Nuestro, la Ave María y nos dormimos. Pidámosle al Señor que seamos siempre capaces de estar despiertos. Además, ellos estaban hoy en el monte Tabor con sueño, pero se lograron espabilar, se lograron como despertar, poner la alerta, y por eso pudieron contemplar la gloria del Señor. Tenemos que estar vigilantes. Y aparecen allí 2 personajes, Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, el legislador del pueblo de Israel, y Elías, que representa a los profetas, considerado el profeta más grande del Antiguo Testamento, el único profeta que quedó del Dios de Israel en un momento de gran idolatría en el pueblo de Israel, en un momento muy duro de la historia de este pueblo, que se habían ido a adorar otras divinidades, estaban adorando otros dioses falsos, y este tenía un lema: vivo y muero de celo por el Dios Shebaot, el Dios de los ejércitos. Pues aparece Elías. Por lo tanto, Jesús allí en medio de Moisés y Elías significa que en Jesús confluyen la ley y los profetas, es decir, que en Jesús se da el cumplimiento, la plenitud de la ley y los profetas. En Él encontramos todo el sentido de la ley y de los profetas. Y Pedro hace una petición al Señor: Señor, qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y muchas veces nos pasa a nosotros también en nuestra experiencia espiritual, cuando recibimos esos consuelos del Señor en algunas ocasiones y decimos: qué bien se está aquí. A veces quisiéramos que nadie nos mueva de ahí, quedarnos imperturbables, nos queremos quedar ahí con el Señor en oración. Y qué bueno disfrutar de esos momentos de gracia. Pero también es cierto que el silencio de Jesús hoy ante la petición de Pedro
nos da una lección. Además que aquí no está hoy narrado en el Evangelio que hemos proclamado, pero si vamos a la Biblia y buscamos, vamos a encontrar precisamente en ese capítulo 9 de Lucas, si vamos al versículo 44, por allí más o menos, ya vamos a encontrar que Jesús hace el segundo anuncio de la pasión, bajando del monte Tabor. Por lo tanto, el Señor nos está queriendo decir hoy que no hay experiencia de Tabor sin el Gólgota primero. No hay experiencia de Pascua y resurrección sin pasar por la experiencia de la cruz. Nos sentimos muy a gusto con el Señor en oración, pero tenemos que volver a las realidades cotidianas, al trabajo, a las fatigas, a lo que tenemos que hacer, a nuestras responsabilidades, asumir a veces las enfermedades, tantas cosas. Y pienso que no existe ninguna persona que no tenga algún sufrimiento. Hay personas que tienen trabajo pero no tienen salud. Otros tienen salud pero no tienen trabajo. Otras personas pueden decir tengo buena salud, tengo un trabajo, pero tienen otras tristezas, soledades, angustias por cuestiones afectivas, incomprensiones, cosas que no van bien. Bueno, en fin, son tantas situaciones que cada uno lleva. Por eso recordamos que en la salve decimos en este valle de lágrimas. Y esa es como la realidad de nuestro caminar, Además que precisamente hace 8 días cuando el demonio tentaba a Jesús, le decía en la segunda tentación, mira, todo esto me ha sido dado, todos los reinos de la tierra, y yo se lo doy a quien quiero, me ha sido dado y lo doy a quien quiero. Si te postras y me adoras, el que se postra y me adora, le doy todo eso. En cambio, ¿qué nos ofrece Jesús? Jesús nos ofrece: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con la cruz de cada día y que me siga. Qué propuesta tan diferente. Pero esa cruz que nos ofrece el Señor y ese camino de negarnos a nosotros mismos es un camino de plenitud, porque nos conduce al cielo. En cambio, el otro es un camino ancho y espacioso que nos conduce a la perdición. Este mundo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso, hermanos, qué alegría seguir al Señor, qué alegría contemplarlo. Vamos, queridos hermanos, a darle gracias al Señor por este día y pidámosle que nos sigamos preparando en este camino de la Cuaresma. Y no olvidemos que lo fundamental del Evangelio de hoy es la voz del Señor, del Padre, que se escucha en la nube. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Que nosotros pongamos la mirada en el Señor, que lo contemplemos a Él, que no nos dejemos distraer de tanto rumor, de tanto ruido, prensa, radio, televisión, internet, tanto rumor, hasta en nuestra propia cabeza tanto ruido, tantos pensamientos que se agolpan unos con otros y no nos silenciamos. Contemplemos al Señor. Contemplemos al Señor en la intimidad de nuestro corazón, en la cruz, en la palabra, en el Evangelio, y que no descentremos nuestra mirada de Él. Mira que te mira. Queridos hermanos, una bendición para todos.